aprovechar al máximo ese tiempo para que el Señor, vamos a permitir que el Señor lleve esa palabra a nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Abrimos la Escritura Sagrada, la Santa Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Mateo, en su capítulo 7 y en el versículo 24. Dice así la palabra, para honrar al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Capítulo 7, verso 24, Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande la ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos por esa palabra poderosa que nos permite compartir esta tarde hermosa. Bendice la vida de cada oyente de su palabra. Bendice cada persona que escucha la palabra y que nos ve a través del video. Oh Señor, que esta palabra bendiga su vida. No importa dónde esté y quién sea y en qué condición esté. Lo importante es que la palabra fluya en su vida. Si está enfermo, que reciba sanidad en su cuerpo. Si está oprimido, que reciba liberación espiritual. Aleluya. Si tiene problemas, que reciba una palabra de consolación a sus vidas. Si vive una vida espiritual de mediocridad, que al escuchar la palabra se levante y ahora mismo reciba la firmeza que tú das a través de la palabra. En el nombre eterno y bendito del Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice amén los hermanos. Gracias a Dios. Dos fundamentos en los que podemos edificar. Todos los cristianos, todas las personas que tienen Dios, que creen en Dios, estamos edificando. Nuestra vida espiritual está siendo edificada. La diferencia es que algunos están edificando en la arena y otros están edificando sobre la roca, que es Cristo Jesús. Igual el Señor nos compara o nos coloca estas dos comparaciones a manera de parábola. Esta parábola la pronunció Jesús para concluir uno de los grandes sermones llamado el Sermón del Monte, que está en el capítulo 5 de Mateo. Tan grande y poderoso el Sermón del Monte
que el Señor marcó la vida con esa palabra a miles de millones de personas y sigue marcando la vida. Quedó plasmado en la historia del cristianismo el Sermón del Monte. Amén. El caso es que después de haberles hablado intensamente acerca de la regla de oro, acerca de las bienaventuranzas, acerca de temas tan relevantes en la palabra y tan beneficiosos para nosotros los cristianos, ahora les habla una parábola de los dos fundamentos. ¿Cuál es el punto esencial? Esta parábola que Jesús enseña después del Sermón del Monte. El punto especial es que Jesús, en esas dos comparaciones que presenta, en esas dos comparaciones importantes que presenta, les habla de cumplir, de obedecer, de someterse, de oír, de escuchar la palabra de vida. El interés de Jesús es dejar marcado en la vida del oyente la necesidad de oír la palabra de Dios. Y no solo de oírla y escucharla, que hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Amén. Cuando oímos, escuchamos el sonido de las frases que el maestro, el comunicador o el predicador comunica. Amén. Pero cuando escuchamos, entendemos el contenido del mensaje. Las dos cosas son importantes, tanto oír la palabra, pero también es importante el complemento de ese oír la palabra y ese escuchar. Porque cuando oímos, escuchamos el sonido de la frase, pero cuando escuchamos, entendemos lo que la frase o la palabra nos está diciendo. Y nosotros somos verdaderos oidores y somos verdaderos escuchantes de la palabra del Señor. Venimos a la iglesia para oír la palabra, pero también para escuchar, porque queremos entender el contenido de lo que Dios quiere decirnos. Lo que comúnmente dicen los predicadores modernos, queremos entender el rema de Dios, qué Dios nos quiere decir a nosotros. Y cada vez que venimos al templo con esa actitud de oír y escuchar la voz de Dios, entonces siempre hay una palabra especial para nosotros. Y eso se llama, o le llaman los comunicadores modernos, un rema. Siempre hay un rema de Dios para cada uno de nosotros que nos congregamos. Sin lugar a duda, esta tarde noche hay un rema especial para ustedes, para alguien de ustedes, para la gloria del Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios ahora? Amén. Qué bueno que se lo dé al Señor mejor. Amén. Aleluya. Hay tres elementos importantes que Jesús quiere marcar en este sermón, en esta parábola importante sobre los dos fundamentos. Primero, Jesús está profundamente preocupado, muestra una preocupación. Amén. Una profunda preocupación, porque ve mucha multitud que se acerca, pero conoce las intenciones de la multitud que se acerca. Él conoce porque Él es Dios. Él sabe quién le sigue de veras y quién le sigue de mentiras. Él sabe quién le sigue por amor y sabe quién le sigue por intereses mezquinos. Y como Él discierne los pensamientos de los hombres y conoce los corazones o intenciones del corazón del hombre, ahora Él está preocupado, porque ve que la mayor parte de la gente que le sigue
no le sigue de veras para edificar su corazón o su vida espiritual, sino que le sigue como por curiosidad, le sigue como por emoción, le sigue como por suplir una necesidad, por la pura curiosidad. Y muchos de veras no siguen a Jesús de veras, pero nosotros estamos siguiendo a Jesús de veras. Amén. Estamos siguiendo al Señor de veras. No hemos venido aquí por emoción, no hemos venido aquí por algún otro motivo, sino simplemente por conocer al Señor. Hemos venido aquí para oír su voz y para ser personas obedientes a la palabra profunda de Dios. Amén. Una segunda actitud de Jesús, o una segunda preocupación, es la prioridad. Es que el pueblo de Dios le diera prioridad al Señor y a la palabra de Dios. En la vida hay tantas prioridades. A veces puede ser el dinero, a veces puede ser la fama, a veces puede ser cualquier otra cosa que nos entretiene en este mundo. Pero el Señor está explicando al pueblo que debe de hacer prioridades. Primero Dios y después todas las cosas vendrán por añadidura, dice la palabra de Dios. Es imperativo. Era importante la acción. De acuerdo como el Señor miraba la vida religiosa de aquel momento, no hay alternativa a la acción. Nada puede sustituir el poder en práctica de la enseñanza del Señor. Jesús dejó bien marcada la necesidad de darle el primer lugar a nuestro Señor y a la palabra profética de Dios. Amén. Esta verdad se repite una y otra vez en la Escritura. ¿Cómo sigue? Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto está en el libro de Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El propósito de Jesús en esta parábola es tratar de limpiar o liberar la iglesia o su pueblo de toda religiosidad falsa. Porque de repente nosotros lo que podemos hacer si descuidamos la fe es cambiar de religión. Muchos dejan la religión católica y se unen a la religión evangélica, porque hacen del evangelio otra segunda religión. Los sociólogos y psicólogos están de acuerdo que los seres humanos somos eminentemente religiosos. Eminentemente religiosos. De esa manera podemos acomodarnos, salir de una religión y entrar a otra religión. Pero no es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nos definamos de una vez por todas. Seguimos al Señor, aunque pase lo que pase. Amén. Y nos apartamos de la religión falsa que nos estaba engañando tanto tiempo. Por eso dice el Señor, porque muchos allí le seguían. Muchos le seguían y le decían: Dios mío, Señor mío, yo te amo, yo te adoro. Pero su corazón, dice el profeta Isaías, estaba lejos de ellos. Amén. Su corazón estaba lejos de Dios, pero con su boca hablaban de Dios, pero sus corazones estaban demasiado lejos. Por eso ahora les dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de Dios, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No es cuestión de cantar, no es cuestión de hablar de Dios, no es cuestión de venir a la congregación o a la iglesia, es cuestión de obedecer al Señor y su palabra. Es cuestión de hacer su santa voluntad. Amén.
a cuando hay un ejemplo importante de Jesús, cuando una mujer entró a la multitud, le dijo y sorprendió toda la multitud. Toda la multitud estaba sorprendida con aquella mujer, con la presencia de aquella mujer. Y aquella mujer a grandes gritos dijo: bienaventurado el vientre que te trajo, le dijo a Jesús, y los senos que mamaste. El Señor le respondió: antes bienaventurados son los que oyen mi palabra y la guardan. Amén. La mujer creyó que iba a decir: está bien, tú me anduviste en el vientre 9 meses. Por lógica, por devoción, sabemos que esta mujer era María. Amén. Porque dijo: bienaventurados el vientre que te anduvo por 9 meses. Luego dijo: bienaventurados los senos en que tú mamaste. Entonces Jesús le responde: no, más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra y la guardan. Más felices son aquellos que guardan la palabra de mi Padre Celestial. Y enseguida remarcha Santiago capítulo 1 verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Santiago dice que el oidor olvidadizo es como el que se presenta frente al espejo y se contempla cómo es, pero que luego cambia o se retira el espejo y se olvidó cómo era. Así es el que oye la palabra y no la practica. Amén. Es interesante. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que leen, bienaventurados los que guardan la palabra, bienaventurados los que oyen la palabra de esta profecía. Apocalipsis 1:7. Este énfasis bíblico al practicar la palabra de Dios se justifica como uno de los más grandes principios de la Biblia. Oyendo las cosas de Dios es como podemos entender a Dios y andar con Él. Teniendo buenas ideas con relación de las cosas de Dios, eso simplemente es una religión. Teniendo sentimientos nobles hacia las cosas de Dios, se puede convertir en religión. Sin embargo, nada ni nadie sustituye el guardar la palabra bendita de Dios. Lo que Dios quiere es obediencia y no sacrificio. Lo que Dios quiere es hechos y no palabra. Lo que Dios quiere y desea es que si decimos, la palabra dice que amemos, que de veras amemos al Señor. Amén. Nada sustituye la palabra de Dios. El que oye mis palabras y las guarda, dice el Señor, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice el Señor, porque yo no he venido a juzgar a nadie, sino a salvar al mundo. Pero el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Y quién le va a juzgar? La misma palabra que yo os he hablado, dice el Señor. Juan capítulo 12, verso 47 y en el verso 48. Amén. Jesús respondió: si fueres ciegos no tendréis pecado. Cuando aquel muchacho, la familia del muchacho le pregunta: ¿quién pecó? ¿O el papá? ¿O el abuelo? ¿O quién pecó para que saliera ciego este muchacho? Entonces Jesús responde: si fueres ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos vuestro pecado, permanece. Muchos creen que al asistir a la casa del Señor, que al cantar bonito, que al predicar bonito, que al hacer cosas muy buenas, es suficientemente bastante o suficiente para alcanzar la misericordia y la piedad de Dios. La verdad es que nadie se salva por lo que hace. La verdad es que la salvación viene por fe en el Hijo de Dios. La verdad es que la salvación se recibe por guardar la palabra, por obedecer la palabra de Dios en nuestra vida.
Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora vamos a la comparación. Vamos a explicar la comparación en breves minutos. ¿Qué significa esto, la comparación? ¿Qué quiso decir Jesús comparando estas dos cosas importantes? Esta parábola de dos componentes importantes, la que edifica en la roca y la que edifica en la arena. La primera comparación, dice el Señor: cualquiera pues que oye estas palabras y no hace. Yo le comparo a un hombre prudente y las hace, quiero decir, y las hace. Yo le comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, dice el verso 24. Amén. Escuche bien. La primera palabra que considera el Señor aquí es prudente. El que oye la palabra y la guarda, yo le comparo a un hombre prudente. Prudente. Jesús dijo: sed prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Mateo 10:16. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente es el Señor? El cual puso su Señor sobre su casa para que se les dé el alimento a tiempo. Mateo 24:45. Habla una parábola de las prudentes. Habían 10 vírgenes. Capítulo 25. 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 insensatas. El Señor habla de la prudencia como un principio. Significa que los que oyemos la palabra y guardamos la palabra somos prudentes. Y los que oímos la palabra y no la guardamos somos imprudentes. Amén. El principio de la sabiduría es de la palabra, es el temor al Señor. Usted lo sabe, Proverbios 1:7. Amén. Eso es. ¿En qué consistió la prudencia? La prudencia consistió en que edificó en la roca. Su casa la edificó en la roca. Cuando vinieron los vientos, soplaron los ríos o soplaron los aires y los ríos la azotaron. No causó daño porque la casa, el edificio está edificado sobre la roca fuerte. Eso debe de ser la fe nuestra. Nosotros debemos de edificar en la roca, y esa roca es tipo de Cristo el Señor. Eso sucede cuando oímos la palabra del Señor. Amén. Muchas explicaciones han sido dadas al significado de la roca. El que edifica su casa sobre la roca representa a quienes practican el conocimiento que reciben de la palabra viva. Toda vida necesita un fundamento sobre el cual se edifica. La calidad de vida depende de la clase de fundamento que usted tenga. La vida inútil, la vida de mediocridad, depende dónde está edificado. Así como la calidad de un edificio que ve en proporción a su fundamento, de la misma manera, la calidad de toda la vida va en proporción de su fundamento. Un edificio mismo, si no se construye con un buen cimiento, con hierro, con piedra y con todo aquello que da solidez a los arranques, ese edificio, cuando venga el temblor o venga el aire, el huracán, ese edificio se va al suelo. Pero si ese edificio tiene buenos fundamentos o tiene buenos arranques, no solamente que está bien edificado de piedra, que cemento, que varilla, que hierro, sino que también está bien nivelado, tiene niveles exactos, entonces no va a causar daño cuando venga la tempestad. Pero si no tiene buenos arranques, al primer huracán que venga se cae, se arranca y se va. ¿Ha visto usted la palmera? La palmera puede ser azotada por el huracán más fuerte y jamás ni nunca la va a arrancar. La palmera prefiere romperse por en medio, prefiere quebrarse por en medio y nunca arrancarse, porque tiene raíces muy profundas, y aunque esté en el mar, a la orilla del mar, pero tiene raíces profundas.
Así debe ser la fe de nosotros, igual, similar a la palmera, que nadie la va a destruir por nada. En tercer lugar, el contenido de la comparación. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada en la roca que es Cristo. La casa fue atacada por todos lados. Por arriba la lluvia, por abajo los ríos y a los costados los vientos. Amén. Pero estaba bien fundamentada y nunca se cayó. Así es nuestra fe cristiana en Cristo Jesús. No hay una sola vida en el mundo que esté extensa, que esté exenta de cualquier tormenta. El hecho de que seamos cristianos en Cristo, convertidos al Señor, que vivamos en la palabra, que estemos bajo la promesa, no quiere decir que no vamos a tener algún percance, que no vamos a tener circunstancias difíciles en la vida. Sí vamos a tener algunos momentos difíciles, pero no importa las tempestades que vengan, si nuestro fundamento está bien arraigado en Cristo y su palabra, nadie nos va a mover. Termino con la otra comparación. Pero el insensato construyó la casa sobre la arena. Vinieron tempestades, vino la lluvia, vino el viento y la destruyó. Y la ruina fue muy grande. La ruina fue muy enorme. Amén. Totalmente grande. Porque había edificado en la arena. La ruina fue grande. Igual el cristiano que no fundamenta su fe en Cristo, el cristiano que no fundamenta su fe en la palabra, en cualquier momentito viene un huracán y lo suspende, lo levanta. Y lo vemos destruido. Destruido. Lo vemos en el mundo, lo vemos en el estanco, lo vemos en la fornicación, lo vemos en el adulterio, lo vemos allá en las diversiones del mundo, lo hemos enredado en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque había edificado su casa sobre la arena. Pero los que edificamos la casa sobre la roca, que es Cristo, ahí estamos. Pasan los años y seguimos ahí en la fe. Pasan los años y seguimos siendo cristianos. Viene Navidad, seguimos cristianos. El otro año, otra Navidad, seguimos cristianos. Hasta que venga Cristo y nos lleve al cielo. Nadie nos mueve. Nadie nos mueve. Porque estamos fundamentados en Cristo, que es la roca y la palabra poderosa de Dios. Por eso es importante hacer una gran pregunta a manera de conclusión. ¿Dónde está edificada su casa? ¿O en qué lugar la está edificando? ¿Está edificando su casa en la arena? Cualquier rato tendrá su ruina. Pero está edificando su casa en la roca, será firme siempre, pase lo que pase. Usted siempre permanecerá en Cristo. Vengan pobrezas, vengan pérdidas, amén, vengan enfermedades, vengan críticas, vengan persecuciones, amén, vengan muertes a seres queridos, pase lo que pase. Si usted edifica en la roca, nadie lo va a mover jamás. Pueden venir doctrinas falsas, pueden venir oportunidades grandes, pueden venir ofertas del diablo bonitas y atractivas, pueden venir ondas de toda clase, pero usted no va a moverse nunca, porque usted está edificado en la roca que es